Buenas, somos Ricardo Carrasco y Joaquín Tapia y vamos a presentar Action Map. Este es una extensión de nuestro proyecto pasado Color Match, solo que ahora se agrega una gran variedad de secuencias de acciones, pero lo que el juego sigue siendo la misma. Al final se debe recordar esta secuencia y se debe repetir con rondas que se van haciendo progresivamente más difíciles conforme el juego avanza. La implementación de este proyecto se llevó a cabo mediante una gran cantidad de bloques tanto de la librería de Ceilings como de la versión propia, el procesador siendo esencial para todo el manejo de los periféricos y, y claro, también tenemos los que al final terminan manejando el juego, que serían nuestra máquina de estado, que es clave para toda la lógica, el bloque sequence, que se encarga de generar la secuencia pseudo-aleatoria, el bloque check, que va revisando los inputs del jugador con esta secuencia y va al final dictando si es que va en bien camino, o de lo contrario, si es que pierde, si es que debe acabarse esta ronda. Todos los bloques que son asociados al uso de los periféricos como de todo lo que necesitaríamos para el proyecto. Eh, Uno de los importantes, por ejemplo, sería este multiplexor que recibe el input del jugador dependiendo si es que son acciones relacionadas al procesador o acciones relacionadas a los switches, que sean ya las de colores. Aquí uno podría ver un diagrama de bloques simplificado del proyecto, que en esencia es como más o menos lo que estaba diciendo. Se reciben inputs del jugador tanto o del procesador o de los switches, se van evaluando. Se tiene, por ejemplo, acá el bloque buzzer, que es el que conecta con el periférico, el buzzer, y, y el procesador. Bueno, acá tenemos la lista de actividades. Podemos decir que en realidad cumplimos con todas las que se solicitaron en el enunciado. En primera instancia tenemos la pantalla y periféricos. La pantalla se utiliza de manera como similar a la que se menciona en la cantidad 10. Tenemos array con los píxeles y tenemos una función que va dibujando estos píxeles en la pantalla. Ahora, hay algo interesante que decidimos acá, por ejemplo, mostrar esta handler de una interrupción, que es la que se asocia a mostrar la secuencia, conforme va detectando los cambios en el GPIO asociado al bloque sequence. Se va mostrando en pantalla cuál es la secuencia que está asociada claramente a la acción que toca en la secuencia. También tenemos el uso del periférico de sensor de luz. En este caso, nosotros tenemos una interrupción generada por el mismo sensor. Importante mencionar que aquí es donde se hacen la modificación de los registros internos del periférico, particularmente el registro 1, que es el configure, que lo ponemos lo configuramos en modo de latch inverso. El registro 3, que nosotros al final dictamos el valor high del propio sensor. Por lo tanto, podríamos al final definir cuáles son nuestro rango de operación para adecuarlo a lo que nosotros realmente necesitamos para un uso adecuado en el juego. Tenemos el periférico 2 y 3, en este caso el acelerómetro y el micrófono, ambos se manejan muy similarmente. Se hace mediante interrupciones por timer. Periódicamente se leen los valores que están en el acelerómetro y en el micrófono, y dependiendo si es que superan ciertos umbrales, estos valores se terminan guardando, o mejor dicho, como transmitiendo al PL. Siguiendo con la anterior, tenemos la actividad obligatoria 2, que son todo el tema de las interrupciones por timer. Indicar que, claro, iniciamos nuestro previo timer y luego lo asociamos al interrupt controller del procesador. Y, claro, periódicamente se van realizando estas interrupciones, en las cuales, mediante subhandler, lo que terminaríamos haciendo es la lectura del acelerómetro y el micrófono en una de las interrupciones por timer y la lectura del joystick en otra. Básicamente, la lectura del joystick es una lectura muy similar a la de el micrófono y el acelerómetro. Si es que corresponde a los valores necesarios, se termina transmitiendo al PEL. También tenemos como actividad obligatoria 3 la creación de una IP core que relaciona el periférico con un procesador, o sea, a un periférico con el procesador. En este caso, tenemos la IP core buzzer. En esencia, lo que haría es recibir mediante WART
en la terminal del PC un nivel de voltaje que se desea operar. Esto se envía al procesador y el procesador luego envía por AXI a este bloque base. Tenemos una canción que está, una melodía que está definida aquí y se cuenta además con el uso del botón 0 del booster pack para silenciar completamente la señal. En este caso dice joystick, pero es porque hicimos modificaciones en los external y las constraints y no cambiamos modificamente, o sea, no modificamos exactamente el código, pero la lógica es la misma. Se comunica el procesador mediante Axion GPIO que luego ha conectado al buzzer. Y la lógica dentro del mismo procesador es esperar constantemente o ir solicitando constantemente que se indique un número de un nivel de volumen. Esto, mediante lo que se pide en la actividad, se hace mediante una función que recibe un puntero que luego va modificando este valor conforme lo que se solicita para luego enviarle este valor al buzzer, así bien configurando este periférico. Dentro de actividades complementarias tenemos la máquina de estado, que es la que se encarga de todo el juego. Es muy similar a la de Proyecto 1, solo que se eliminaron un par de estados relacionados al guardado de puntaje. En este caso tenemos el estado 0, que es el estado del menú. Acá se mostraría nuestra imagen, una imagen de bienvenida. Luego el inicio de ronda, que es cuando se prenden 4 LEDs, o sea, los 4 LEDs de las CIBO como parpadeantes. Se muestra la secuencia, que esto ya sería el estado 3, y luego ya pasaríamos al estado 4, que es el estado de los inputs del juego, que se va revisando constantemente si es que están correctos y si llega a equivocarse se pasa al estado 0. Y si los tiene todos correctos, bueno, pasaría a la siguiente ronda, que es volver al estado 1. Y se va progresando en el número de rondas. Esto se encargaría de la máquina de estados. Para el tema Implementaría 2 tenemos el uso de estructura, arreglos, funciones, punteros y macros, todos a lo largo de los múltiples códigos que hay en BITIS. Como stack definimos la posición que se va actualizando conforme el timer la interrupción generada por timer vaya leyendo los valores del acelerómetro. Tenemos un array, por ejemplo, acá típico, el de los píxeles para la LCD, una función, en este caso volvemos a la que se mencionó anteriormente. Tenemos punteros y tenemos nuestros marcos. Periféricos adicionales. Se usaron como adicionales de joystick, que también se mide similarmente a los otros anteriores, mediante interrupciones por timer. Acá nuevamente lo que ya se mencionó antes, que si cumple con lo que nosotros esperamos como válido para hacer una acción, entonces ahí se guardaría este valor en el PL, que ya contaría para el último valor actualizado del AXI. Que recordemos, esto se controla el AXI, la utilización de AXI mediante la lógica también de los propios interrupts. Entonces, las propias interrupciones son capaces de indicar si que nuestra acción realizada es por procesador o ya más por los switches en la SIP. El otro periférico serían los botones del booster pack. Aquí los usaríamos para silenciar el buzzer. Aquí editamos el primer código para adecuarlo a lo que realmente es el representativo de la realidad del proyecto. El boot se implementó completamente. Al final somos capaces de cargar el proyecto entero en la SD e inicializarlo una vez se alimenta la energía de la CIBO. También se implementó BioEILA. En este caso, ILA se usó para medir los valores que en este caso se estaría recibiendo desde el bloque sequence. En este caso podríamos ver aquí que está el número 16 en hexadecimal, que representaría la acción 22, que nosotros identificamos creo que como mover hacia la izquierda y joystick. Son altos. Pero claro, aquí podemos ver cómo va cambiando conforme va progresando el tiempo. En bio tenemos
la lectura al final de varios módulos. En este caso, por ejemplo, aquí tendríamos nuestra señal. Bueno, veamos primero acá tenemos la señal PWM que cuando estaría activada estaríamos mostrando en el LED un color, por lo cual la secuencia no se terminaba de mostrar, por eso tiene que estar abajo. Y claro, aquí estaría el color que se estaría mostrando, que es el color 8, también es la acción 8. Las acciones pasan a ser colores, o sea, los colores pasan a ser acciones pasadas a la 13, si no recuerdo. Y el check, bueno, estaría siguiendo este valor, ya que el check va revisando los inputs de la secuencia con los del jugador, y en este caso, como funciona el check de esta manera, simplemente estaría mostrando el valor que está guardando actualmente de la secuencia. El valor del GPIO 3 está levantado porque en este caso no nos interesa mucho para este que está aquí. Sí es importante en este caso, por ejemplo, donde ya no estoy mostrando un color, ya se acabó de mostrar la secuencia, y, y aún así podemos ver que el jugador el jugador aún no ha implementado ninguna acción, pero el cheque está esperando cierta entrada. Y ahí estaría, por ejemplo, el GPIO activado para decir, sí, probablemente la acción realizada que quiere hacer el jugador tanto tenga que ver con el tema del procesador. Tenemos como actividad complementaria 6 el buzzer, y ya se mencionó antes más o menos cómo se usaría a grandes rasgos. Se implementó esta melodía que está acá. Es un bucle infinito que yo lo elegí por su simpleza en realidad. No sabría mucho qué decir. Tenemos la memoria CD, que nosotros estamos usándola en conjunto con la actividad complementaria 4, ya que la memoria CD es la que estaría guardando el boot de la SIBO. Y habría que estar atento también al video ahora que se viene de la implementación, que el jumper de inicialización estaría configurado en ST. Hola, aquí vamos a ver nuestra implementación de nuestro proyecto número 2 llamado Action Match. Lo primero antes de comenzar que podemos ver es el hecho de que la SIO está configurada para que empiece y cargue el código que tiene justamente la micro SD que está puesta en la parte de acá. Por lo que en el momento que nosotros la energicemos con el computador, se va a cargar el código en la placa y por tanto va a empezar a funcionar. Se la prendemos, podemos ver que se escucha la música y aparte se recarga la pantalla con nuestra imagen inicial. Cabe destacar que esta música, si queremos, la podemos mutear si es que no nos gusta con el primer botón del booster. Ahí se deja de escuchar y si la queremos volver a escuchar la podemos volver a presionar, justamente. El juego consiste en una secuencia de acciones que nosotros tenemos que recordar y imitar en el mismo orden en el cual se nos fue mostrada en la pantalla LCD. Para iniciar el juego, ¿qué es lo que debemos de hacer? Debemos de presionar el botón 0 y nos mostrará estos LEDs. Eso significa empezar una nueva ronda. Si nosotros esperamos, veremos las acciones que nos mostrarán. En este caso, primero es mover hacia la derecha el booster y la SIO. Después tenemos que prender la linterna. ¿Ok? Después tenemos que mover de nuevo hacia la derecha. Y por último tenemos que soplar fuerte el micrófono. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos con las acciones. Primero, hacemos hacia la derecha. Perfecto. Presionamos. ¿Listo? Después, era la linterna. ¿Ok? Que si ponemos aquí. Perfecto. Después, de nuevo hacia la derecha. Y si ahora soplamos fuerte y le damos, hicimos todo bien, nos debería mostrar una pantalla que pasamos de ronda. Perfecto, significa que pasamos de ronda y nos muestra la siguiente secuencia. Esto es un loop que es infinito, es decir que las rondas pasan y pasan y va aumentando la cantidad de acciones que tenemos que hacer hasta que la persona se equivoque. ¿Ok? Entonces ahora esperaremos a que se muestre la última acción. Aquí tenemos que esperar. Aquí podemos ver que hay varias acciones. Tenemos que prender linterna, tenemos los colores. Las acciones son totalmente azarosas o pseudo aleatorias a un cierto código que está implementado en nuestro código y está subido. Aquí podemos ver que también el joystick sirve para las acciones. Y se toma solamente la última acción que hicimos. Es decir, si nosotros hicimos una acción y nos equivocamos básicamente. O sea, ahora digamos que yo hago cualquier cosa que no es lo que me pidieron, me equivoqué. Por lo tanto, se reinicia todo el juego desde la ronda 0.